La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes, bienvenidos a todos los asociados y personas que se han conectado gentilmente a esta transmisión. Siendo las 6 de la tarde, damos inicio a nuestro 8º conversatorio del IPIDET. Nos es muy grato, debo decir, esta tarde poder recibir en el instituto, en este modo virtual al que hemos trasladado nuestros usuales conversatorios técnicos, a dos personas que creo que van a dejar huella en lo que corresponde a nuestra serie de conversatorios. Estamos hablando de dos personas que destacan cada uno en su campo. En primer lugar, Luis Alberto Arias, y segundo, Diego Macera, ambos economistas. En el primer caso, Luis es ex presidente del Banco de la Nación, ex superintendente de la SUNAT, entre otros altos cargos en la administración pública. Y en el caso de Diego Macera, es gerente general del Instituto Peruano de Economía, además de profesor de la Universidad del Pacífico y un experto en materia económica y especialista con bastante impacto en opiniones en una serie de medios dentro de su especialidad. Ambos, la verdad, que no necesitan mayor presentación. Esta vez los hemos convocado para que a nuestros asociados y junto conmigo podamos desarrollar un tema que es de bastante coyuntura, sin duda, y más allá de que pueda coincidir en la temática con algunos otros eventos que podemos haber abordado en el pasado o que se puedan dar también en este tiempo, la característica particular que queríamos darle a nuestro evento es el enfoque, ¿no? Como bien reconocerán nuestros asociados, nosotros, profesionales, expertos tributarios de diversas disciplinas, de la economía, el derecho o las ciencias contables, solemos abordar los temas tributarios desde las normas, del aspecto técnico, desde la práctica, la experiencia, la jurisprudencia. Pero creo que es valioso también no olvidar que la tributación tiene un aspecto muy importante desde el punto de vista de la política fiscal. Y eso es lo que queremos abordar esta vez. Y no podíamos tener mejores invitados. Voy a brevemente explicar cuál es la estructura de nuestra presentación. En primer lugar, vamos a tener la presentación de Diego. Diego nos va a presentar el tema perspectivas económicas, producto de la pandemia, por espacio de 40 minutos. A continuación, tomará la palabra Luis Alberto. Él nos va a desarrollar un poco, siguiendo la línea de lo desarrollado inicialmente, cuáles son respuestas desde el punto de vista de política fiscal que se han venido dando o propuestas que podrían discutirse. El campo de política fiscal es amplio, por supuesto, desde vista de ingresos y gastos públicos, pero con, por supuesto, un sesgo fiscal por ser el tinte característico de este espacio académico. Finalmente, vamos a tener un espacio para desarrollar algunas preguntas, así es que yo los invito a todos que en el transcurso de ambas exposiciones puedan ir haciendo sus preguntas sobre la mano derecha de la pantalla que tienen al frente. Tienen un espacio para hacernos llegar sus consultas, y yo las seleccionaré y las plantearé hacia el término del evento, que está planeado hacia las 7:15, entre 7:15, dependiendo de cuántas preguntas tengamos. Sin más preámbulo, yo quiero darle la palabra y la bienvenida a Diego para que pueda desarrollar su presentación. Adelante, Diego. Muchísimas gracias, Khaled. Muchas gracias también a los asistentes por la participación, por la confianza. ¿No? Hola, Lucho.
Creo que estamos en una coyuntura particularmente difícil. Por lo menos, digamos, yo no es que tenga vastos años de experiencia, pero yo no recuerdo una coyuntura tan complicada como esta. Eh, y en ese sentido, además, saludo pues la iniciativa de tratar de tener un evento de esta naturaleza que está saliéndose un poquito de la parte más, más técnica vinculada a impuestos y yendo un poco más hacia la visión macro, que es lo que de alguna manera determina hacia dónde va la perspectiva más micro. Entonces, de hecho, con ese mismo énfasis, voy a empezar yo con una presentación de repente un poco más mirada desde arriba, ¿no? Y después ya Lucho con su experiencia particular podrá aterrizar mucho mejor en los temas propiamente tributarios, impositivos y las consecuencias de acá a futuro de la pandemia. Ok, dicho eso, son unos 40 minutos, me dijiste, ¿no, Khaled? Yo tengo unas 150 diapositivas, calculo demorar unas 3 horas. Estoy seguro que de acá... Podemos hacer la secuela de esta presentación también, no hay problema. Yo creo que la solución va a ganar. No hay problema. No. Ok, solo como para empezar, ¿se ve ya la presentación? ¿Está en pantalla? Sí, perfecto. Ok, entonces, para empezar, creo que, a ver, y de hecho, justo en esta misma dinámica de hablar de una perspectiva macro, no podemos desligar en esta coyuntura economía de situación epidemiológica y de salud. Lo que podamos hacer o no hacer en economía va a depender de cierto modo de cómo vayan nuestros indicadores de salud. Si tenemos una curva de contagio ascendente, si todavía tenemos una curva de fallecimientos mucho más pronunciada de lo que quisiéramos, si las UCIs están al máximo, los hospitales faltan, entonces nuestro espacio económico de repente también es más reducido. Entonces, en esta suerte de balance, en verdad es un poco sorprendente que el Perú haya quedado en una posición sumamente débil en los dos ejes, ¿no? Porque claro, si uno trata de hacer la distribución, el cuadrante, uno diría, bueno, ya, pues los países que de repente sacrificaron muchísimo su economía y paralizaron toda la actividad, ¿no? Lograron tener un control de contagios mucho más pronunciado. ¿No? Y viceversa, ¿no? Los países que de repente no paralizaron y tuvieron más bien una cuarentena sumamente flexible, quizás no cayeron tanto en PBI, pero sufrieron mucho más en la parte de salud. Ha habido esta suerte, pues, de interpretación de trade-off a nivel internacional entre salud y economía, más allá de cuán precisa sea, esa es la percepción. En el Perú, sorprendentemente, hemos llegado a puntos sumamente bajos en los dos indicadores. En la parte, y la parte de salud la menciono porque, como digo, esto va a ser el gran marco en el cual se va a poder mover la cancha económica, ¿no? O sea, esta ha sido una crisis de salud, ¿no? Por primera vez quizás no hay que culpar al sector financiero. Esta vez no es culpa de los bancos, no es culpa de nadie en Wall Street, no es tampoco es culpa de un presidente acá, ¿no? Esto es básicamente un tema epidemiológico internacional, que por algún motivo que en algún momento se podrá explicar, yo creo que ahorita quizás no es el mejor momento para buscar estas explicaciones, a nosotros nos ha pegado mucho más que al resto. Entonces, la diapositiva que proyecto acá es una que se actualizó ayer en el Financial Times, del exceso de muertes. A mí creo que este me parece en general el dato más duro, ¿no? Duro en el sentido de robusto, ¿no? que otros, porque claro, a veces uno quiere interpretarlo, sacar conclusiones a partir de curvas de contagio, ¿no? Pero ahí tienes varios problemas porque, claro, depende pues de quién haga más test, quién tiene más contagios, y además no es lo mismo las pruebas moleculares que las pruebas serológicas, ¿no? Entonces la lectura se hace un poco sucia. ¿No? Lo mismo cuando en fallecimientos reportados por COVID, de repente tampoco es tan precisa porque ya depende de cuándo interpreta, si este paciente que murió por algún motivo decimos COVID o no es COVID, cuáles son los incentivos para hacerlo.
Entonces, quizá, aunque con sus problemas, yo creo que el mejor indicación de cómo va realmente la parte epidemiológica es la medición sobre el exceso de muerte medio en un año regular. ¿No? Entonces, digamos, ¿cuántas personas normalmente fallecen en abril? En un abril promedio, pues, del 2017, 18, 2016, 17, 18, 19, versus cuántas fallecieron en abril de este año, ¿no? Ese exceso, de repente, no es 100% atribuido a fallecimientos por COVID. Una parte va a tener que ser por la saturación de los servicios médicos. Entonces, no sé, de repente tuviste pues un infarto, ¿no? O alguna otra complicación severa, y como no había una cama UCI disponible, ¿no? Al final, entonces eso es un fallecimiento indirecto por COVID. Pero digamos, mira, como uno quiere leerlo, el tema es que el Perú en casi todos los indicadores sale al tope, y este que muestro en esta gráfica a mí me parece el más claro. Hay un tema, por supuesto, de subreportes previos, ¿no? Digamos, hay un debate ahí, pero al margen de eso, este es el indicador que yo creo que deberíamos estar siguiendo, y es el que actualiza cada semana, cada 2 semanas, el Financial Times con respecto a otros países. ¿No? El Perú ahí, por lo menos entre la muestra que pone, somos los primeros. Ya en la actualización de ayer, pareciera que alcanzamos yo no soy epidemiólogo, no soy doctor, así que no me quiero meter mucho en esto, pero ya en la actualización de ayer, a primera vista, pareciera que alcanzamos el pico hasta hace unos días, y no sé, ya, de hecho, narrativamente incluso ya cambiamos la palabra, ¿no? Ya no se habla de pico, se habla de meseta, ¿no? ¿No? Porque ya, o sea, ya medio que descartamos que es así y así, ¿no? Y ahora estamos hablando más de algo así. No, pero, digamos, narrativamente funciona distinto hablar de picos y de mesetas. Pareciera que ya sea lo que sea, ya lo alcanzamos. Eso obviamente, digamos, no es que justifique todos los errores que se puedan haber cometido antes, pero también es una noticia que me parece vale la pena resaltar mirando hacia los siguientes, hacia las siguientes semanas. Que quizá por lo menos ya alcanzamos lo peor en términos de salud. No sé qué tan reconfortante sea, pero por lo menos como noticia relevante. Ahora se me pasará a la siguiente. No soy muy bueno controlando esta. De repente, si me pueden ayudar a pasar a la siguiente, mejor. Porque... Ya pasó, Diego. Sí, ya está bien. Gracias. Les decía que en la parte de salud no nos ha ido tan bien, y es sorprendente que en la parte económica tampoco. Digamos, que nos haya ido mal, a todo el mundo le ha ido mal. Que nos haya ido tan mal sí es motivo de análisis. Esta es la actualización también del lunes, creo, publicada del Banco Mundial, salió en varios medios ya, ¿no? Con donde se proyecta una caída del producto de 12% del PBI para este año. En el caso del Perú, la verdad es que está dentro del rango medianamente optimista de las proyecciones que se ven hoy día. Mira, la más optimista reciente que he visto es una del Citibank, que insiste en 5% de caída este año. Es sorprendentemente optimista, pero está ahí, es la proyección del Citi, se reafirman en su proyección. Esta está dentro del rango optimista, pero más cercana al resto. Nosotros en el IPE, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, estamos en menos 15% para el año. Me parece que Torne está con menos 17%, y el rango negativo del BBVA es menos 20%. El Consejo Fiscal salió con un rango súper amplio el lunes entre menos 10 y menos 20%. Entonces, digamos, en la gran mayoría de instituciones hoy día calculan ya una caída de 2 dígitos. El tema es cuánto, o sea, qué tan profunda es esta caída de 2 dígitos. Y en realidad, claro, acá de Latinoamérica y el Caribe somos los que más caen, con la excepción de Belice. No es que seamos tan comparativos, no es que la economía peruana sea tan comparativa con Belice. ¿No? De repente más cercano sería, bueno, ¿cómo le está yendo a Chile? ¿No? ¿Cómo le está yendo a Colombia? ¿No? Y ya estamos hablando de caídas de entre menos 4, menos 5%. Y entonces sí se hace, yo creo, justo preguntarse, oye, ¿y cómo así es que nosotros vamos a caer el doble o el triple
que países comparables. Algún motivo de fondo tiene que haber, porque no estás hablando de una diferencia pues, de 20%, estás hablando de una diferencia no tranquilamente de 9 puntos porcentuales del PBI en un año. Es muchísimo. Mi sospecha, digamos, no es el motivo único, pero mi sospecha tiene que ver un poco por la naturaleza de la cuarentena que nosotros hemos seguido acá, por 3 motivos. El primero, porque esta cuarentena es de las más largas del mundo, ¿ya? ¿No? La empezamos a mediados de marzo y seguimos en nuestras casas, la gran mayoría, o por lo menos muchísimas personas, ya hacia la semana 12, y tenemos medidas de distanciamiento social obligatorio fuertes, por lo menos hasta fin de mes. Estamos hablando de 100 días, donde más allá de la actividad de oferta tienes también un problema de demanda. ¿No? Si las personas, más allá de que puedan ir al trabajo, las personas necesitan también necesita que se puedan mover para que puedan comprar en muchos sectores. Entonces, yo creo que un primer tema ha sido la duración. Esto, por supuesto, que tiene un nivel de respuesta con lo que vimos antes, ¿no? La parte epidemiológica. Pero yendo a las causas directas, pero ha sido larga, ha sido una cuarentena larga, sigue siendo una cuarentena larga, y bueno, sospechamos que acabará el 30 de junio, pero vaya a saber uno también. El 2 ha sido una cuarentena muy restrictiva. ¿No? En otros países, si bien tenías medidas de distanciamiento social obligatorio, se permitió también cierta flexibilidad para algunas actividades económicas. Mencionaba yo, por ejemplo, que entre enero y abril la minería aquí se contrajo más o menos casi 20%, básicamente por el frenazo de finales de marzo y abril. En Chile, con cuarentena de por medio y todo, entre enero y abril, el cobre creció en 4%. No, porque, claro, hubo un momento de ajuste a partir de la instalación de los protocolos, pero se permitió mal que bien seguir con la actividad. ¿No? Otros países también han tenido algún nivel de relajamiento más amplio que nosotros para sectores como construcción, no, pesca, sobre todo sectores primarios que nosotros cortamos de plano, y algunos sectores también de actividad secundaria que nosotros, eso sí, los desaparecimos. Más allá de los vinculados a necesidades básicas, ¿no? Entonces, ha sido una cuarentena larga, ha sido una cuarentena estricta, y lo tercero es que ha sido una cuarentena a nivel nacional, ¿no? Sin mucha distinción de si tenías casos reportados o estrés sanitario en Piura, en Lambayeque, distinto de lo que tenías en Apurímac o en Puno, que era distinto pues de la realidad de Loreto o de Tacna. No, otros países, Colombia, por ejemplo, a nivel de municipio, no tenían, oye, si no tienes casos, puedes operar, si tienes casos, tienes este nivel de restricciones. En Ecuador tenías un sistema de semáforos, ¿no? No, Guayaquil, por ejemplo, ¿no? Obviamente con guayas en rojo, ¿no? Y eso implica cierto nivel de restricciones económicas. Luego tenías otras regiones con amarillo, luego otras con verde, y dependiendo de qué color estés, obviamente esos colores podían cambiar. Dependiendo de qué color estés, podías o no desarrollar algunas actividades extra. Chile, incluso adentro mismo de Santiago, tenías diferencias. Argentina, si estás hablando de Buenos Aires o no. Ya, pues, bueno, Estados Unidos, España, ya ni se diga, ¿no? Nosotros, en cambio, hicimos una cuarentena total, absoluta, larga en todo el país. ¿No? Sin ninguna distinción de si había más casos o no. Lo más cercano que llegamos fue después de pasadas algunas semanas, que en algunas regiones empezaba unas horas antes el toque de queda, ¿no? Esa fue nuestro nivel de sofisticación regional. Y lamentablemente esto pues costó mucho en términos de actividad económica. Entonces yo creo que, de nuevo, no es todo, no pretendo decir que esa es la explicación exhaustiva, pero sí creo que la naturaleza de nuestra cuarentena tiene mucho que ver, que por supuesto se deriva de la parte sanitaria, pero que tiene mucho que ver con esta caída bastante más pronunciada que en otros países de la región, por ser larga, restrictiva y en todo el país. Pasamos a la... perdón, un tema importante con esta diapositiva es que el banco sí supone un rebote más o menos interesante para el 21, ¿no? Un rebote de 7%,
la verdad a mí me parece perfectamente razonable. Vamos a ver que nosotros somos mucho más optimistas todavía en el IPE con el rebote del 21. De hecho, considerando rebote y todo, el país que cerraría este ciclo de la peor manera es Brasil, ¿no? Porque vean, o sea, si se fijan, Brasil tiene una caída de 8% y un rebote de 2%, ¿no? Digamos, en neto su recuperación no llega a ser demasiado significativa. Después de Brasil seguimos nosotros. Ahí nomás junto con Argentina. ¿No? O sea, esto es comparando, digamos, 2000, si quieres, 2019 con 2022. ¿No? En donde, en qué después de la caída durísima y el rebote, ¿cómo te comparas 2019 contra 22? Pasamos a la siguiente, por favor. Seguro. Listo. Entonces, estas son las expectativas del Banco Mundial. Lo que pongo acá son las expectativas que tenemos nosotros en el IPE. Estas las actualizamos hace 2 semanas, si no me equivoco. Sí, 2 semanas. Nosotros tenemos una expectativa de caída más fuerte que la del banco, con menos 15% casi para el 20, que en realidad está mucho más cercano del rango medio, diría yo, de los estimados de analistas locales. Ni particularmente pesimista ni particularmente optimista, quizás tirando un poquito para el lado pesimista, pero no tanto, y donde sí estamos particularmente optimistas de repente es en el rebote del 21. No, el 21 con un rebote de 15 y 6%. ¿Qué cosa supone este rebote? O sea, ¿qué supuestos fuertes y sensibles hay detrás? Yo diría que son principalmente 3. El primero es que no hay un rebrote significativo de la enfermedad hacia la segunda mitad del año. No hay una segunda curva de contagios. Pareciera que no es el caso en la mayoría, en los países que ya ha pasado esto, pareciera que no suele ser regular que tengas un segundo pico, pero digamos, uno nunca sabe, es parte de las posibilidades. Pero ese es un supuesto sumamente relevante, que no tienes epidemiológicamente, esto no regresa. El segundo supuesto importante es que las medidas de reactivación del gobierno mal que bien caminan, ¿no? Y que hay una política de reapertura y de regreso a la normalidad eficiente, con los protocolos adecuados, ¿no? Y que no nos metemos mucho cabe con la política económica de reactivación. De nuevo, esto es lo que estamos suponiendo para llegar al 15%. Y lo tercero que estamos suponiendo es que el riesgo político también es relativamente acotado. Hay hoy día mucha incertidumbre sobre por dónde va a salir mañana el Congreso, si va a prohibir que se paguen intereses, si va a prohibir que se despidan a las personas, si va a prohibir no cualquiera de esos arranques que a veces tienen. Y si eso sucediese, tendríamos que ajustar nuestra expectativa a la baja. Lo que estamos suponiendo es que sí, digamos, no es que ayude la parte política, pero por lo menos no llegamos a un nivel de deterioro y erosión institucional profundo. No hay un cambio en la Constitución, no hay una cosa demasiado dura, y que en el 2021 tampoco, ¿no? O sea, ni este Congreso ni las elecciones del 2021 tienen resultados demasiado malos para la economía. Con esos 3, epidemiológico, políticas públicas y riesgo político acotado, llegamos al menos 15% para este año, con un rebote de 15-16 para el siguiente. El rebote basado en que, principalmente en que nuestra capacidad productiva se mantiene relativamente constante. ¿No? A diferencia de estas caídas de este tipo normalmente son consecuencia de un fenómeno devastador, ¿no? De un terremoto enorme, una guerra, ¿no? En nuestro caso, de repente, un fenómeno del Niño, ¿no? Eso, muy duro, eso te podría generar una contracción de este tipo. Y estos eventos, una guerra, como digo, principalmente, destruye mucho capital, mucho potencial productivo en el país. Este virus en particular, no debería tener ese nivel de consecuencias. Nuestras fábricas van a seguir ahí, no, nuestros trabajadores, mal que bien, van a seguir ahí, las oficinas van a seguir ahí, el mundo ya se empieza a reactivar, va a seguir ahí. Entonces,
hay más oportunidad de regresar a una suerte de normalidad, porque no hemos destruido capital físico y humano de manera intensiva, como sí podría haber sido en otros episodios que también tienen caídas de 15%. Nosotros esperamos que con estos números, digamos, no llegamos a recuperar todo lo perdido en el 21. En realidad es más un año de reconstrucción que un año de reactivación. No se recupera todo lo perdido, pero hacia el 22 sí esperamos que tengas un nivel de actividad parecido a la del 19, con lo cual tendrías, digamos, 2 años, no, claro, el año de caída profunda, el año de reconstrucción, y luego ya el siguiente, el 22, quizá llegas a un nivel de actividad parecida a la del 19. De nuevo, esto es un poco a veces jugar a Nostradamus, ¿no? Los economistas no somos particularmente buenos proyectando nada, ¿no? Ni tipo de cambio, ni crecimiento, ni nada, yo soy el primero en reconocerlo, pero creo que esto es lo mejor que con un educated guess podemos llegar. Por supuesto que no todos los sectores van a regresar al mismo nivel, va a haber un reacomodo de la oferta, va a haber un reacomodo del mercado laboral, va a haber un reacomodo de los capitales, ¿no? Hacia afuera de los sectores que se han visto particularmente impactados, y hacia sectores de repente un poco más modernos, forzados por la pandemia. Pasamos a la siguiente, por favor. Acá, de hecho, creo que ya puedo pasarla yo. Listo. Entonces, en el Perú, esta es una diapositiva que me he robado de The Economist. En el Perú, felizmente, enfrentamos esta situación con un contexto, con circunstancias macroeconómicas particularmente buenas, sobre todo para una economía emergente. En el cuadro que comparto aquí, no son The Economist, mide 4 indicadores: deuda pública, deuda externa, costo de préstamos y cobertura de reserva, y evalúa 66 economías emergentes en función a estos indicadores. El Perú aparece en el puesto 4. No, bueno, y esto en línea mucho con lo que ya sabemos, ¿no? Una posición macroeconómica, en realidad en la región quizás solamente comparable pues con Chile, ¿no? Por lo demás estamos de repente Colombia, México, pero en verdad estamos por encima. Y eso en un contexto en el que el gasto fiscal puede ser relevante, sin... Siguiente. En la siguiente tengo un par de indicadores, acá está. En la siguiente tengo un par... Ay, se me pasó, no, retrocedemos una, ahí está. O sea, no quiero ahondar demasiado, ahí está. No quiero ahondar demasiado en esto, pero solamente por mencionar 2 cosas, ¿no? Tenemos acá el tipo de cambio. En el Perú, no sé si recuerdan, ese gráfico de la izquierda, no sé si recuerdan hacia finales de marzo de este año que el tipo de cambio se fue a 3.55, si no me equivoco. ¿No? Y era casi que pues titular de portada en todos los periódicos, todos los Gestión y Canal N todo el día con el tipo de cambio. Y la verdad es que para una economía emergente, una apreciación de tipo de cambio de 5% es cosa de todos los días. En el Perú, la verdad es que estamos, depende cómo uno lo mire, mal o bien acostumbrados a un tipo de cambio sumamente estable para ser un país emergente. Fíjense con la comparación acá, y no les estoy poniendo pues Argentina o Venezuela. Fíjense acá la comparación con Colombia, Chile o México este año nada más. Empecemos si quieren desde noviembre del año pasado. Algunas monedas se deprecian tranquilamente entre 20 y 30% en países comparables, ¿no? Eso sería, para nosotros, en nuestros términos, eso sería así como si el tipo de cambio entre noviembre y ahora se hubiera ido de 3.30 a 3.90. Es inconcebible en la cabeza de un peruano que eso pueda suceder, pero es porque estamos muy bien acostumbrados a que el tipo de cambio sea estable, ¿no? Casi como si fuéramos pues europeos o japoneses, ¿no? Y esa es una particularidad macroeconómica que a veces damos por sentado, y que no tiene por qué necesariamente ser así en un país como el Perú, y hay que saberlo reconocer.
por otro, ya podemos ver aumento de riesgo país, podemos ver la colocación de los bonos afuera, la exitosa colocación de los 3.000 millones de dólares, no podemos ver grado de inversión, y ahí sí quisiera hacer un breve punto. Hubo comentarios, hubo mucha bulla alrededor de este downgrade de Fitch en deuda peruana la semana pasada, creo que ha sido o antepasada. Yo no sobreleería diciendo pues que ya el Perú no es la misma economía que antes. No, el Perú sigue siendo la economía macroeconómicamente más sólida de la región junto con Chile, pero sí creo que conviene tampoco descartarla y entenderla como un llamado de atención hacia las políticas internas. Creo que digamos, podemos endeudarnos, por supuesto que sí. Lo más importante, y aquí de repente lucho mucho mejor para hablar que yo de esto, pero lo más importante es regresar a una trayectoria razonable de gasto público y de déficit fiscal. Pues más allá de si el déficit, voy a hablar de eso un poquito más adelante también, no quiero adelantarme, pero más allá de si el déficit fiscal es -5 o -10 este año, lo importante es, ok, y el 2021 y 2022, ¿cuál es tu plan en ingresos y en gastos para regresar a tener una deuda pública en el rango del 30% del PBI, ¿no? Déficit fiscales en el rango pues del 2, del 3%, ¿no? Incluso deberíamos estar pensando en superávit. Entonces, el punto acá es, yo no exageraría el comunicado de Fitch, pero sí lo tendría como una primera llamada de atención, tanto por el nivel de manejo de deuda pública como por el nivel de incertidumbre política que le estamos agregando a la sostenibilidad económica del país para la generación de ingresos y para el gasto público. Pasamos a la siguiente, por favor. Creo que ya no voy a hacer el intento de pasarlas porque termino malográndolo más. El Consejo Fiscal, les decía, publicó el lunes su reporte. Estos son algunos, ellos construyeron 4 escenarios. En el primer escenario tenías una caída de -10% del PBI, en el escenario el más optimista. En el escenario más pesimista tenías una caída de 20% del PBI y luego tenías el escenario 2 y 3 en el medio, ¿no? Con esos escenarios, entre -10 y -20 del PBI, se construyó estos resultados primarios del sector público no financiero, estos déficits, ¿no? Oscilando entre el 5 y el 10. De nuevo, aquí Luis podrá dar mejores detalles sobre qué le parece esto. A mí, honestamente, con caídas de 20%, podría pensar que podrían estar algo subestimados, pero bueno, es la opinión del Consejo Fiscal. Y lo otro es que la deuda pública se va pues de un 27% del año pasado a un rango entre 35 y 42, ¿no? Es de nuevo medianamente razonable. Siguiente, por favor. Esto, claro, en una coyuntura, aquí voy a ya entrar un poquito a la parte sectorial. Esto en una coyuntura que nunca hemos visto antes, en realidad. Por lo menos desde que llevamos registro, no tenemos una caída de este nivel. De manera anual, que tenemos la serie completa desde el 50, no hay una caída tan profunda. La caída del 83, con el fenómeno del niño del 83, creo que fue, me parece que un 10, 11%, podría ser 12%, y nosotros esperamos 15% para este año. Y lo otro es que el otro momento obviamente grave fue finales de los 80, el periodo 88, 89, 90. En este periodo, en acumulado, el producto cayó 25%. Acumulado durante los 3 años, con lo cual nos diría que, digamos, el nivel de reducción en la actividad económica que tendremos este año es el equivalente a la mitad de lo que tuvo ese periodo del 88, 89, 90.
siendo, por supuesto, una coyuntura totalmente distinta, ¿no? Ahí estábamos aislados de mercados internacionales, estábamos con controles por todos lados, y la erosión que se había hecho en el tejido empresarial era infinitamente más grande de lo que tenemos hoy día. Ahora, por eso en parte tenemos un estimado de rebote generoso al 21. Ahora, ¿cómo se ve, yendo un poquito más al zoom? ¿Cómo se ve esto a nivel mensual? Ya salió la data para marzo, de caída de 16, esperamos en unos 4 días tener la data para abril. Estimamos que podríamos estar hablando de algo alrededor de 30-35% de contracción, lo cual de nuevo lo haría el mes de mayor paralización económica desde que tenemos registro, ¿no? Y eso nos haría obviamente un segundo trimestre también durísimo. Paso a la siguiente, por favor. El abril fue, les decía, el mes más duro. Ya a partir de la primera semana perdón, la primera quincena de mayo también estuvo complicada. Ya a partir de la segunda quincena de mayo, que empieza a gatillarse parte pues de esta fase 1, la cosa empieza a mejorar un poquito. ¿No? El indicador de demanda diaria de electricidad es una buena proxy, pero puedes verlo por varios tipos. Puedes ver por despacho de alimentos a mercado, puedes ver el movimiento de consumo de cemento. Consumo de cemento, vamos a ver en la siguiente diapositiva, se fue absolutamente al piso en abril, ¿no? casi que desapareció, caídas entre 98 y 99%. Entonces, en nivel de actividad económica, ya deberíamos estar pasando ya deberíamos haber pasado la peor parte, porque obviamente hemos tenido una paralización en seco durante por lo menos unas 6 semanas, y de ahí empezamos a movernos un poquito más. Aquí sí es importante señalar lo siguiente, y es que lo que hemos tenido durante las semanas de cuarentena han sido principalmente problemas de oferta. Es decir, las empresas no han sido capaces de producir. ¿No? Por norma, por mandato, tenías que estar cerrado, todo el mundo a su casa. Si podías producir, solamente se podrán producir o las que son de primera necesidad, ¿no? O estamos hablando pues de agua, electricidad, alimentos, servicios médicos, o eres de primera necesidad, ¿no? O de repente estás al margen de la regulación, en el sector informal, pero incluso dentro del sector informal también se ha tenido que acatar parte de la cuarentena, porque las medidas de distanciamiento social obligatorio pueden ser fiscalizables en todos lados. ¿No? Puerta a la calle, sea formal o informal, igual eres sujeto de fiscalización. Entonces, lo primero que hemos tenido es un problema de oferta. Y parte de la estrategia de reactivación es precisamente responder a este problema de oferta. No decir, oye, bueno, ya, antes no podías operar, ahora puedes operar. Entonces, ya tienes tu check pues, del produce o de quien sea, y ya listo, estoy permitido realizar operaciones. En este momento yo puedo tener todavía el problema de, oye, ya, yo puedo operar, pero las empresas que me abastecen no. Entonces no tengo insumos, yo puedo operar, pero si soy una constructora, de repente quien me vende pues, los tubos de plástico no operan, o los vidrios no operan, con lo cual me da exactamente lo mismo tener el check, porque yo no avanzo si es que mi proveedor no me da lo que necesito. Digamos que le dan el cheque a mi proveedor, puedo avanzar, ahora puedo tener el problema de mis trabajadores no llegan a mi centro de labores, o algunos podrían llegar, pero no pueden trabajar porque están por algún motivo pues con comorbilidades, con un IMC más alto, con el límite de edad, lo que sea. Entonces, lo primero es estos problemas de oferta, que eventualmente pueden determinar que una empresa que antes producía 100, hoy produce 80. ¿No? Hoy su máxima capacidad productiva es 80. Ok, finalmente me libero de los problemas de oferta. Ahora ya puedo producir de hasta 80, pero puedo producir. Ahora vamos a empezar a transitar a los problemas de demanda. ¿Ya? Entonces ya no es tanto que no puedo producir, o por norma, o por limitación de trabajadores, o por limitación de mis insumos, ya no es tanto que no puedo producir. Ahora mi problema es que no tengo a quién venderle. ¿No? Mi restaurante está abierto porque nadie va.
Mi centro comercial está abierto, pero también nadie compra, ¿no? O sea, si yo le vendo a negocios, lo mismo. O sea, yo le vendía, no sé, pues, tinta para diarios. ¿No? Los diarios que me compraban antes ya no están, o están tirando la mitad o están tirando la mitad. Estoy en la industria publicitaria, eso está quedando clarísimo. ¿Ya? Entonces, van a haber un montón de industrias que, si bien tenían una expectativa de, ok, cuando esto se empiece a reactivar, regresamos, de repente no al 100%, pero regresamos, poco a poco va a empezar a penetrar más la realidad de que empezamos a tener problemas de demanda. Y esto es lo que en algunos países que ya pasaron por esta curva, lo que algunos países ves es, claro, las empresas aguantaron en el periodo de restricciones de distanciamiento social obligatorio, de oferta, aguanto planilla, aguanto alquileres, te sigo pagando a los proveedores, hago el esfuerzo porque vamos a empezar a operar en algún momento. Empezamos a operar y ahí ahora sí ya tengo que cortar planilla porque ya me di cuenta que no regreso a la normalidad igual. Entonces, mi punto acá es, si bien epidemiológicamente podemos haber estado ya llegando al pico, en la parte de economía, de repente esta meseta dura un rato. En algunos sectores, sobre todo, porque vamos a hacer un switch, no va a ser tan profundo, pero hacemos un switch de problemas de oferta a problemas de demanda, que en algunos campos va a ser significativo, en otros va a ser mucho menos, y de ninguna manera va a ser tan brutal como eso de abril, pero sí le va a pegar a varios y es conveniente tenerlo registrado. Pasamos a la siguiente, por favor. Creo que la siguiente es de cemento y minería, que creo que ya lo comenté un poquito. Sí, cemento y minería. O sea, hubo una, pues, brutal abril, o sea, casi desapareció el sector construcción, y eso es un problema porque obviamente tiene muchos encadenamientos productivos, ¿no? Y además es una gran proxy de actividad económica. En producción minera, le decía, también tuvimos una caída muy dura con algunas mineras grandes que paralizaron totalmente, otras mantuvieron cierto nivel de actividad, incluso algunas casi regular, como Southern, ¿no? En otras, no sé, pues Cerro Verde, Antamina, sí estuvieron en movimiento muy, muy pequeño. Y lo que tienes hoy día es una reactivación ya de las grandes, de repente no al 100% todas, pero muchas cercanas, y ya a partir de ahora con la fase 2 de las medianas también, medianas pequeñas. Siguiente, por favor. ¿La paso yo? Ahí está. Empleo, no me quiero detener mucho acá, es la caída brutal que hubo en la EPE para Lima en febrero, marzo, abril. Probablemente cuando tengamos ya la estadística del siguiente trimestre, de marzo, abril, mayo, esto va a ser más grave porque ya estamos agarrando el pleno de la cuarentena. ¿Esto era esperable? Sí, era esperable. Pero sí insisto que puede haber un efecto rebote más o menos bueno el próximo año. Siguiente, por favor. Y hay luz al final del túnel, por lo menos lo que se ve afuera. Tienes unos mejores indicadores de lo esperado en países que ya están quizá al otro lado de esto o ya con una curva bien de salida en términos de salud. Estás viendo una curva de salida un poquito menos clara, pero está ahí en términos económicos, Estados Unidos, Europa, China, con actividad empresarial de manufactura o de servicios regresando. La bolsa esta semana en verdad ha tenido un comportamiento bien interesante creo que el martes, la bolsa de Estados Unidos ya había regresado a los niveles de inicios de año, es decir, había borrado todas las pérdidas del periodo marzo-abril. Hoy día, sin embargo, tuvo un día pésimo. Pero digamos que en trayectoria, lo que ves es que ya hay por lo menos en términos financieros, ya ves una vuelta parecida a alguna normalidad. Y en el sector real también tuviste hace relativamente pocos días
reporte de empleo en Estados Unidos sorprendentemente bueno, lo cual te hace pensar que esto podría estar, sobre todo en los países que ya están en el otro lado de la parte epidemiológica, esto podría estar durando en algunos casos, para algunos sectores, menos de lo previsto en países desarrollados sobre todo. Aquí, como ha sido un poco distinto y ha sido más profundo, es más difícil proyectar, pero de todas maneras, lo que está pasando en otros lados nos da algo más de luces al final del túnel. Siguiente, por favor. Ok, ya con estas voy terminando. Me faltan dos nomás, se lo juro. Yo generalmente divido este esquema en tres, hablando de las respuestas que hemos tenido como política pública ya a la pandemia y a la crisis sanitaria y económica consiguiente. En la parte de financiamiento, los programas, obviamente la parte estrella han sido los programas de créditos, las líneas de crédito adicionales, ¿no? Reactiva, FAE, MITE, que tuvieron muy buenas condiciones. Yo creo que aquí hay que reconocerle a los que estuvieron en la elaboración del programa, el Banco Central, el MEF, COFIDE, el diseño y el mecanismo de subastas, principalmente a cargo del Banco Central, tuvo muy buenos resultados. Entonces, una pequeña empresa que se financia pues al 25 o 30%, está encontrando créditos a tasas entre 2 y 3%. Es sumamente atractivo. Eso funcionó bien. ¿Qué cosas no funcionó de repente tan bien en su esquema de financiamiento? Primero, que se demoró muchísimo. No teníamos... Eso estaba más o menos pensado hacia la segunda semana de cuarentena y empezamos a ejecutarlo en la práctica la semana 8. Y aquí cada día cuenta. Empezamos bien tarde y además, en la medida en que la cuarentena ha sido, como decía, larga y restrictiva, el monto inicial que teníamos fue insuficiente, era insuficiente para muchísimas industrias, ¿no? Un mes de ventas máximo promedio del año pasado, o 13 saluds, no era suficiente para cubrir 10 semanas de paralización. Ya se ha mejorado esto, no han pasado pues, a los 3 meses de ventas, y lo otro que se ha mejorado es ese tercer punto de la baja penetración de las MIPES. Sigue siendo un tema la capilaridad, pero se mejoraron algunos criterios de exclusión que habían antes, que de repente no hacían tanto sentido, como este corte pues de si estabas por encima de una IT en cobranza con la SUNAT hacia finales de febrero. Eso se relajó un poquito. Se han mejorado algunas de las condiciones para que puedan acceder más empresas. Todavía hay más trabajo que hacer acá, pero creo que si algo, digamos, más allá de los problemas que ha habido, porque ha habido problemas en las demoras y los desembolsos y el monto insuficiente, yo creo que la experiencia con estos programas, en parte lo que deberíamos reconocer es que hay alguna voluntad del gobierno de escuchar qué cosa es lo que está fallando, y corregir y mejorar conforme van saliendo los datos, ¿no? En vez de, ¿no? Digamos, la otra alternativa es decir, oye, esto está funcionando perfecto y sigue así. No, vamos a ver qué cosa no funciona, cómo podemos irlo corrigiendo, cómo podemos irlo expandiendo, cómo podemos irlo mejorando, ¿no? Por lo menos en la parte económica, financiera, eso es algo que creo que hay que reconocerle al gobierno. Por la parte de empleo, sí, yo en verdad tengo menos cosas positivas que decir. Hubo un subsidio, este subsidio de la planilla de 35% para salarios por debajo de menos de 1.500. Esto es una alternativa que han usado ya varios países de la región, está bien. Incluso se podría pensar en profundizar. Entiendo además que llegó a tiempo, y a la mayoría de empresas que lo solicitaron acorde. Tampoco hubo problemas, entiendo, con la implementación. Donde ha habido mucho más problemas es en la parte de suspensión perfecta. ¿No? Primero, recordemos los idas y vueltas que hubo entre el Ministerio de Trabajo, un poco con el Ministerio de Economía, y lo que decía y a veces no decía la ministra. En medio de esto se hizo cambios que no tuvieron mucho sentido al par de días de empezada la pandemia. De ahí se regresó a un esquema más regular, pero cuando se regresó se ponía una fecha límite y hubo un colapso de la web. En fin, o sea, las primeras semanas de esto fue en realidad un manejo muy confuso, muy incierto,
Y lo que tenemos hoy día, en parte como consecuencia de eso, es que un gran porcentaje de aplicaciones de suspensión perfecta rechazadas y poca claridad sobre los criterios que se van a usar para rechazarlas. Hay un margen amplio de discrecionalidad sobre cuándo es que se permite o no se permite la suspensión perfecta. Y hoy día mi impresión es que estamos entrando a una pandemia, la crisis económica más grande que hemos tenido desde el 80 y antes de eso la guerra con Chile. La crisis económica más grande, con un chip todavía que no logra, yo creo a veces, captar la idea que no existen derechos al trabajo si no hay esa fuente de trabajo que se los dé. Para que haya derecho al trabajo tiene que haber una empresa. Si la empresa no existe, todo el mundo pierde el trabajo. Es un criterio, o sea, en otras palabras, tienes que darle algún espacio de viabilidad a las empresas para que ofrezcan empleo. Este criterio que de verdad debería ser tan simple, a veces creo que pasa, hay oídos sordos de parte de algunas autoridades laborales al respecto. Y finalmente, el tema que yo creo que es más importante son ya los permisos de operación. Si hablamos ya pues de financiamiento, del FAEMIPE, que las condiciones, que el reactiva, que el empleo, la subsidio, suspensión perfecta, toda esta maraña de cosas en realidad son parches. Parches porque tenemos una economía dañada con la paralización motivada por el virus. Pero son parches porque lo más importante es que las empresas puedan operar, ¿no? O sea, que la empresa pueda operar es tanto más importante que si funciona así o asá el FAEMIPE, o si funciona así asá o reactiva, o si suspensión perfecta o no. Lo importante es que puedan operar, sobre todo con protocolos de salud adecuados, por supuesto. En parte, ¿por qué? Porque nosotros estamos hablando de que yo voy a tener que tomar un crédito para pagar, no sé, 2 meses, 3 meses de capital de trabajo. ¿Cuánto tiempo me voy a tomar en repagar ese crédito? Por más que sea en buenas condiciones, con año de garantía, con 2 o 3% de tasa de interés, sigue siendo un crédito que me va a tomar bastante rato poder volver a estar donde estaba antes, ¿no? por el flujo de caja de mi empresa. Entonces, no es, la solución no va tanto por estos parches, la solución de fondo va por la operación. Bueno, claro, aquí el MEF estimaba pues un 45% de actividad económica durante la cuarentena. Nosotros en el IPE coincidimos. De ahí pasó a estimar los 65 y luego los 80 con la fase 2, 80% del PBI. En la lista de repente funciona. Mi tema de nuevo, regresando un poco al comentario que hacía antes de los problemas de pasar de oferta a demanda, ¿no? Entonces, claro, tú puedes estar reactivando un sector que ese sector en un momento normal te hacía, pues no sé, 10% del PBI, pero si ese sector no está operando al 100% porque nadie le compra, porque no tiene a quién venderle, entonces no está operando efectivamente a su capacidad total y no va a ser 10%. Eso creo que es algo que también tiene que tomarse en cuenta al momento de analizar el cálculo de regreso de actividad económica. Ya creo que estoy volando de tiempo, pero si yo tuviera que reconocer de nuevo algo positivo de la parte de fases, en la fase 2 sobre todo se ha hecho algún intento por cambiar este chip de una fiscalización ex ante a una fiscalización ex post, ¿no? Esto de, oye, yo tengo que primero subir pues la vaina que tenía que mandar al Psicovit, ¿no? Y de ahí esperar que me autorizaran o no me autorizaran a operar. Ahora funciona más como una declaración jurada, ¿no? Ministerio de la Producción y listo, opero. Eso está muy bien. Eso es un cambio de chip súper importante, puede hacer un montón de diferencia. ¿Qué limitaciones tiene todavía? Una chica y una grande. La chica es que, si bien esta parte está más automatizada, entre comillas, todavía el Estado tiene muchas caras, ¿no? Entonces, ok, tengo el check del Ministerio de la Producción, pero bueno, ¿y el MINSA? ¿Qué dice? Ok, producción o MINSA, y bueno, pero dependiendo del sector en el que esté, ¿qué dice MINEM? ¿O qué dice MTC? ¿O qué dice? ¿No? Ellos también me pueden vetar. Y bueno, si ya tengo todos los ministerios de acuerdo,
¿qué cosa dice la municipalidad en la que estoy? Si la municipalidad interpreta que yo no tengo permiso de operación, ¿puedo operar? Entonces, aquí empezamos ya de vuelta a esto de que el Estado tiene muchas caras a veces, ¿no? Y yo puedo haber pasado por una que yo pensaba que era la más importante, pero me encontré con la otra que me decía que no podía operar. Y esta falta de organicidad, de integración, de cohesión, como quieras llamarlo, dentro del Estado digamos, es una constante en el caso peruano y en el momento de reactivación se hace obvia. Ese es el tema chico. El tema grande es que si tú tienes, yo no soy muy partidario de hacer una lista de sectores y dices tú sí operas, tú no operas, tú sí operas, tú no operas, tú de repente un poquito, y tú con estas condiciones especiales, porque así en realidad no funciona la mayor parte de la economía, y yo a veces el ejemplo que pongo es como si tú le dijeras a un doctor, oye, tú vas a curar a esta persona, pero en mayo funciona el corazón y los pulmones, y en junio recién puede empezar a operar el estómago y los riñones, y en agosto puede operar el sistema circulatorio y el sistema nervioso. Bueno, así no funciona el cuerpo humano. Tú necesitas cierto nivel de organicidad. Así no funciona tampoco la economía. Todo está relativamente conectado entre sí. ¿A qué voy? A que de repente un acercamiento un poco más razonable hubiera sido, oye, si estas actividades que por su naturaleza suponen un riesgo alto de contagio, estadios, no sé, discotecas, cine, teatro, donde necesitas un nivel de aglomeración de gente para que la actividad económica funcione y sea eficiente. Esas no. Todas las demás me cumplen este protocolo, y si me cumples este protocolo, operas. Cómo funciona con laboral, cómo funciona con tributario, cómo funciona con la gran mayoría, con administrativo, con regulatorio. Aquí está mi protocolo, ¿no? Y tú, empresa, eres responsable de cumplirlo. Si yo te fiscalizo y no estás cumpliendo, te sanciono, pero el protocolo se sanciona ex post, ¿no? Todas las empresas pueden operar en tanto me cumplan esto. Ok, no se hizo por ahí, se empezó a hacer por las fases. De nuevo, creo que es algo que hay que reconocer, por lo menos que hayamos estado transitando ya hacia una fiscalización más ex post. Luego, el gran elefante en la sala acá, y del cual hemos hablado poco, casi nada, es la parte de informal. Este es un punto clave y creo que ahí, Diego, va a valer mucho tenderle el puente hacia el siguiente tema que va a desarrollar Luis, el tema de la informalidad, donde hay mucha de la recaudación que se pierde también. Creo que ya lo habías ido adelantando antes en relación con este balance que tiene que haber entre el gasto público y los ingresos, y lo que puede ocurrir en los 10 años. Comentarios finales, clarísima la presentación de Diego. Lamentablemente nos vamos quedando un poquito sin tiempo. Creo que sería bueno ir redondeando con creo que las conclusiones de la presentación. Darle el paso a Luis. Sí, yo solamente quiero terminar con, oye, acá hay un elefante en la sala, que es la economía informal, donde están la gran mayoría de personas. Eso de verdad que no le hemos tocado, le estamos dando más bola a los protocolos y donde están la minoría. Eso deberíamos, en realidad ahí la prioridad tendríamos que invertirla, más prioridad a donde está la mayor cantidad de gente, porque es lo lógico. Y lo último, y ya la última diapositiva, y eso sí, ya se redondeo, lo juro. No, por supuesto. ¿Dónde está? Ya, está. Sí estamos hay un problema de riesgo mayor que ahorita el coronavirus, pensando en el largo plazo, y son las malas políticas. Hoy día, el coronavirus va a pasar, el coronavirus nos va a tomar, nos va a destruir la economía este año, el próximo año la vamos a reconstruir, y ojalá hacia el 2022 estemos en un punto de partida parecido al del 19. Una mala política económica seria, digamos, un cambio de constitución, una cosa seria, con una mala elección en el 21, nos puede retroceder 5 años, 10. Entonces, esto es, pensando en el largo plazo, más peligroso. Y hoy día, de verdad que estamos jugando con fuego, con bastante de las ideas que se están proponiendo desde el Congreso. Solamente quería cerrar con esa reflexión ominosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. La verdad que nos dejas con una idea bastante
provocadora en el sentido que la decisión que vayamos a tomar en lo político podría terminar siendo o tener más impacto que aquel que ya estamos viendo que ocurre, que bien has descrito en tu presentación. Yo me quedo solamente con algunas notas, tomo tus palabras de que hay luz al final del túnel. Nos mencionaste que este es un año en el que sin duda va a haber una caída importante, de 14.5 por el IPE, pero que el siguiente, y de nuevo tomo tus palabras, es un año de reconstrucción donde no necesariamente se llega a recuperar todo, pero donde de alguna manera nos reconstruimos, por supuesto, en base a algunos supuestos. Y eso me da el pie para darle pase a Luis. Luis nos va a desarrollar su presentación que lleva por título La política fiscal en tiempos del COVID-19. Por favor, Luis, tienes la palabra. Sí, gracias. Excelente presentación la de Diego. Amplia. Yo estaba a punto de decir, nos vemos la próxima semana para escuchar la mía. Pero tengo algunos cuadros similares. En buena cuenta comparto lo que ha señalado Diego. Se trata que contribuyamos a que todos los peruanos, el auditorio en particular, en este momento podamos tener una idea de, efectivamente, Khaled, tú hiciste una motivación interesante. ¿Quién va a pagar la factura de esto, no? Y el tema es que toda y retomando un poco lo que nos ha dicho Diego, eso va a depender de muchas cosas, hay mucha incertidumbre, ¿no? Yo creo que permítame empezar con un dato de adentro para un poco animar un poco al auditorio, quizás, ¿no? Yo tuve un cargo público hasta el 7 de mayo y permítanme decirles un poquito cómo percibí yo esto cuando comenzó. A mí el 14 de marzo me llaman al Ministerio de Economía por la tarde y me comunican que se está evaluando, y subrayo la palabra evaluando, ir a una cuarentena total del país. Pero hasta ese momento no se sabía si realmente debía ser total o debía ser parcial, y estuvimos ahí altos funcionarios públicos del más alto nivel, no voy a decir los nombres, pero del más altísimo nivel, y cada uno dio su opinión respecto de más o menos cómo debía ser esa cuarentena. Y hubieron quienes dijimos que esto tiene que ser selectivo, es decir, un poco como lo que señaló Diego ahora con respecto a la apertura, hay que tener claro qué es lo que no puede funcionar. Bares, discotecas, tumultos. Yo tenía claro que lo que no debía funcionar era el Estado. O sea, había que mandarlos a todos de vacaciones y dejar un grupo estratégico planificando todo esto. Pero al día siguiente, es decir, 24 horas después, el gobierno decidió y anunció una cuarentena total. Quedará para los libros de historia, para el análisis posterior, si esa cuarentena total fue lo mejor que se pudo realizar o no, ¿no? Creo que eso va a ser siempre objeto de debate. Hoy día todavía va a ser muy prematuro si eso fue lo mejor, la mejor opción que teníamos, ¿no? En ese esquema yo también tengo unos cuadritos de la parte sanitaria, de salud, porque sí, es importante. O sea, el tamaño de la factura va a depender de cuánto dure el tema de salud. Y tengo algunos grafiquitos que mostrar. Si me ayuda, no sé quién, yo voy con el... Tú lo puedes pasar los slides, pero si no, también podemos... Con el mouse no, o sea que... Y ya, pasemos a la siguiente, ¿no? Sí. Empezamos con algunas cifras también de la pandemia. Tengo un par que podrían complementar lo que Diego mostró en la siguiente, por favor. Sí, ahí, ¿no? Primero, el gráfico de la izquierda muestra el número de contagios en promedio móvil tomando estas estadísticas de muestras e infectados, ¿no? Entonces, hace aproximadamente 10 días, el número de muestras como que se duplicó de 20.000 a 50.000 por semana y eso dio un aumento de contagios, ¿no? Entonces, formó lo que parecía un pico y cualquiera podría suponer ahí, caramba, a partir de esos datos ya el pico pasó.
pero parece que eso no es tan cierto, ¿no? Parece que eso no es tan cierto. Parece efectivamente, como señaló Diego, que esto no va a ser como subir a Ticlio y bajar, sino esto más bien va a ser como llegar a Cerro de Pasco y tirarse unas 2 o 3 horas más para llegar a la selva baja, ¿no? O sea, es una meseta amplia. En la siguiente, por favor. Este dato sigue comparando muestras de infectados y me gustaría detenerme un poquito en el gráfico de la derecha. El gráfico de la derecha compara la evolución de las pandemias en España e Italia con la evolución de los infectados en los países de la Alianza del Pacífico más Brasil. Brasil está en eje de la derecha. Entonces, todas si uno compara los datos de estos 4 países de América Latina con España y con Italia, lo que uno casi por observación termina concluyendo es que las cuarentenas sirvieron para ganar tiempo, es decir, para desplazar las curvas, casi ni siquiera para aplanarlas o para cambiar su trayectoria. Tampoco soy epidemiólogo, pero ver las curvas me lleva a mí a la reflexión de cuán capaces somos de parar un virus, ¿no? Lo que muestran los datos es que la cuarentena no habría detenido ningún virus, no habría reducido los contagios, la cuarentena habría desfasado simplemente la dinámica, y ya vemos cómo Perú, claro, esto está en población, es decir, no está deflatado por población, pero ya vemos como el nivel de contagios en Perú es similar o superior a España, a Italia, ¿no? Entonces, lo que sí está pasando en América Latina es que la duración de la pandemia va a ser más larga que en los países de Europa, que España, Italia, Alemania. Y esta duración más larga, obviamente, va a tener un mayor costo económico y obviamente va a tener una factura más grande que pagar. Que permítanme aquí hacer ya quizás una introducción a la parte de la política fiscal. A mayor duración de la pandemia, mayor costo económico. Es decir, mayor caída del PBI, mayor caída del empleo. Y eso va a significar mayor caída de los ingresos fiscales. Y por lo tanto, eso va a significar una factura más grande que todos los peruanos vamos a tener que pagar en un periodo más o menos largo. Porque esto, a diferencia de la economía que quizás pueda rebotar, la recaudación va a tener, el patrón de la recaudación va a tener una duración de recuperación mayor. Y esto va a tomar unos 2 o 3 años por lo menos. La siguiente, por favor. Algunos datos para hacer algo, en la siguiente, podemos pasar porque eso lo mostró Diego. La siguiente, por favor. Algunos datos para hacer algo optimistas. Esto usa la información del sistema del SINADEF, Sistema Informático de Funciones, y he tomado los datos hasta el 6 de junio, nada más, porque como son registros administrativos hay un desfase entre que una defunción ocurre y esta se registra en las direcciones regionales de salud, las DIRESAS. Entonces, estos datos que muestran que hay departamentos en donde ya se ve la luz al final del túnel, es Loreto, Ucayali, el mismo Piura, es decir, el número de muertos, el número de defunciones en esos departamentos ya claramente entró a una fase descendente. En Loreto casi se está llegando a la normalidad. Pero hay otros departamentos como Ica, como La Libertad, en donde donde todavía estamos en fase ascendente. Y en Lima y Callao, que ha pegado muy duro, parecería que estamos llegando ya a la meseta de defunciones, ¿no? Entonces, no es una pandemia, son varias pandemias. He puesto los departamentos más representativos. Ok, eso en cuanto al tema sanitario, al problema de que, o sea, los economistas efectivamente tenemos que estar mirando estos datos
porque esto va a predeterminar el costo económico y esto va a determinar los problemas fiscales que vamos a enfrentar en los próximos años. La siguiente, por favor. Esto lo voy a pasar rápido porque ya Diego nos ha mostrado muchas cifras y muy buenas, pero me gustaría detenerme en la primera, ¿no? Los peruanos hemos pasado crisis severas. Yo soy un poquito mayor que Diego, no tengo ninguna cana todavía, pero sí me tocó vivir el fenómeno del niño del 83. Yo ingreso al Banco Central en 1980. Me tocó vivir y en primera línea la hiperinflación del 88. Yo fui viceministro de Hacienda del ingeniero Abel Salinas en 1988, durante un periodo muy breve, 2 meses en el mes, muy intensos, ¿no? Y obviamente también me tocó vivir, esa conjuntamente con Diego, la crisis financiera global del 2008, ¿no? Y en verdad, desde que tenemos registros contemporáneos del Banco Central de Reserva, esta es data del Banco Central, la peor crisis que tuvimos que enfrentar los peruanos fue la hiperinflación de 1988, ¿no? Efectivamente, el año 89 fue la peor caída del PBI, 12%, pero antecedida por una caída del 9% en el año 88. Estamos hablando que en esos, y si sumamos la caída del 90, fue casi 30% en 3 años. Esa fue, desde el punto de vista interno, no global, una crisis muy fuerte que tuvimos que pasar los peruanos, y de esa crisis, naturalmente, nos recuperamos. Entonces, estamos capacitados para salir adelante de crisis severas, y esta apunta a ser también una de las más fuertes. Soy optimista, espero que no tan severa como la del año 88, si la miramos en términos acumulados. ¿No? La siguiente, por favor. De esto ya nos habló Diego, solamente yo quisiera puntualizar en un par de temas. Efectivamente, en electricidad estamos recuperando, he tomado ahí los datos incluso al 9 de junio, había una recuperación mayor, ¿no? Eso es increíble, paradójico, nos hace, es un -15, pero nos hace ver, o sea, hoy mirar un -15 electricidad es alentador, ¿no? O sea, es una paradoja. Algo que sí me preocupa fuertemente es el tema de la inversión pública. Claro, en cuarentena no se podía pedir algo mejor. Quizás el pico haya sido el mes de mayo, una caída del 75% en inversión pública. Buena parte de estas diferencias en proyecciones que hay, desde -5, -6 hasta -20, va a depender cuán capaces vamos a ser para recuperar el gasto en inversión pública a lo largo de este año 2020. Vi las proyecciones de Diego, está estimando -20% para el año. Es decir, si la inversión pública cae en esos niveles en promedio, efectivamente el PBI va a caer muy fuerte. Pero si somos capaces de recuperar eso en el segundo semestre, entonces ya podríamos estar hablando de otras cifras. Siguiente, por favor. De empleo también ya se habló, solo puntualizar aquí que la caída del empleo le pega más fuerte a las microempresas. Siguiente, por favor. Y ahora pasemos al tema de los ingresos tributarios, ¿no? Ya tenemos cifras en algunos casos hasta el mes de mayo y con detalle hasta el mes de abril. La caída de mayo ha sido muy fuerte, -40%, quizás excesivamente fuerte frente a una caída del PBI del 16%, y el dato adelantado que tengo para el mes de mayo es una caída similar del 43%, sin tomar en cuenta que en mayo ha habido un pago extraordinario
de 2.400 millones de soles por una venta de una empresa que todos habíamos olvidado en plena pandemia. En octubre del año pasado se cerró la compra de Luz del Sur por parte de una empresa china. Luz del Sur pagó 5.000 millones de dólares, algo más por, la empresa china pagó 5.000 millones de dólares, algo más por Luz del Sur, y esta operación, solo esta operación, ha significado un ingreso en el mes de mayo de 2.400 millones de soles. Es un monto importantísimo para más o menos cuantificar cuánto es 2.400 millones de soles. Todos los bonos que el Estado peruano ha pagado en los últimos 3 meses son 5.000 millones de soles, un poquito más. Es decir, los ingresos que se han recibido por esta venta de Luz del Sur han financiado el 50% del pago de los bonos. Entonces, este dato de mayo no contiene ese ingreso extraordinario, ¿no? Si se le suma será menos 20, ¿no? Pero lo que sí ya estamos viendo es cómo el IGB en abril el total cae en 35%, el interno le pega más, menos 40%, el importado no tanto, menos 28%, renta es interesante, cae en menos 33%, lo que más cae es renta de independientes, por supuesto, menos 37%, lo que menos cae es renta de dependientes, aunque todavía es abril, que representa las planillas de marzo. Yo hubiera esperado una caída mayor, pero es solo menos 7%. Veremos el dato de mayo, ahí vamos a ver completamente cuánto es el impacto en empleo, en la caída de empleo en renta, ¿no? Y obviamente los ingresos de las MIPES, los ingresos tributarios de las MIPES se desploman desde marzo, inclusive, y ya en abril están en caídas del 70% o del 80%. Cabe señalar que cuando observamos estas caídas, son la combinación de dos efectos. Por un lado, de la caída de la propia actividad económica que ya se vio en marzo. Por otro lado, del aumento natural en la morosidad, en el pago de impuestos cuando la economía se desploma. Y en tercer lugar, por los propios aplazamientos que el gobierno aprobó, y vamos a ver en detalle más adelante, aplazamientos de obligaciones tributarias para las empresas medianas y pequeñas, no para las empresas grandes. En las empresas grandes no ha habido aplazamientos. Siguiente, por favor. En cuanto al crédito, el crédito mantiene su crecimiento vigoroso, en parte porque el Banco Central ha respondido con el programa Reactiva, ¿no? Pero sí cabe señalar que en este crecimiento del crédito, que todavía se mantiene vigoroso, se ha acelerado obviamente el crédito a las empresas, es decir, el monto de préstamos a las empresas ha crecido porque han tenido que cubrir obligaciones, pero el crédito a personas sí empieza a caer a partir del mes de marzo. Es por eso que el Banco Central acaba de dar una nueva disposición de poder también inyectar liquidez comprando carteras de manera transitoria, es lo que se llama una repo, para aumentar el crédito a personas. Ok, siguiente. Siguiente, por favor. La balanza comercial ha sido fuertemente negativa en el mes de abril, fundamentalmente por caída de volúmenes, algo de precios. Los precios han mejorado de manera interesante en el mes de mayo, así que en la medida en que los volúmenes se recuperen, la balanza comercial se va a recuperar también. Siguiente, por favor. De esto ya no voy a hablar mucho, ya Diego señaló que nos ha pegado a nosotros más fuerte que a cualquier otro país. Él ha dado una interpretación interesante. Yo quiero complementar esa interpretación con cuál ha sido la respuesta de la política económica. Siguiente.
Y también Diego nos comentó que somos el país de América Latina con la mayor contracción. De acuerdo a proyecciones del Banco Mundial, veremos qué pasa en la realidad. Pasamos a la siguiente parte de mi presentación, que es la respuesta de política económica a esta crisis de salud que se convierte en una crisis económica, ¿no? Es un plan para mitigación de daño. Este plan del gobierno yo lo he dividido en tres partes, ¿no? O sea, le he dado una clasificación que a mi juicio es la adecuada para evaluar las medidas que han sido implementadas. Le he clasificado en tres grupos. El primer grupo, los instrumentos de la política fiscal, en donde tenemos las medidas de gasto público y transferencias monetarias y las medidas tributarias. El segundo grupo, el otorgamiento de garantías y préstamos. Y el tercer grupo son otras medidas que más tienen que ver con la disposición del ahorro privado. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien. En cuanto al gasto público y las transferencias, según datos del CIAF, que es el registro del gasto, en todos los recursos presupuestados para COVID equivalen a 1.2% del PBI. La mayor parte, casi 5.000 millones, 4.800 en las transferencias monetarias, y una parte importante, un 40%, para gasto público, fundamentalmente en salud, en seguridad, en algo de gastos de defensa, también, como vamos a ver en detalle. Aquí empiezan los problemas del Estado peruano. En cuanto a la ejecución, la mayor parte de la ejecución corresponde a las transferencias monetarias. De 4.800 millones presupuestados, los bonos, ya se pagó 4.450 millones. En cambio, del resto del gasto presupuestado, 3.600 millones, solamente se ha ejecutado 1.100. Es decir, en conjunto, a la fecha, hasta el día 8 de junio, se ha ejecutado el 66% de un programa de ampliación de gasto que, equivaliendo al 1.2% del PBI, se representa menos del 1%. Eso es el monto ejecutado de gasto público y transferencias. Siguiente, por favor. Aquí vemos la ejecución ya como un mayor detalle y puntualizar que en bienes y servicios la ejecución al día de ayer alcanza el 28% y en inversión solamente el 15%, lo que comentaba hace un momento. La siguiente, por favor. Si vemos el gasto por tipo de ministerios, vemos que el mayor porcentaje de ejecución está en los ministerios o en los sectores de protección social, por supuesto, 91%, de trabajo, 99%, porque el gasto ha sido muy intenso en pago de bonos. El MIDI se encargó del el primer bono denominado el bono que, para la protección de los sectores de bajos ingresos, pobres y no pobres, y trabajo se encargó del pago del bono de los independientes, ¿no? Nunca comprendí bien por qué hubo que hacer esta división sectorial de este ministerio paga este bono, este otro ministerio paga este otro bono. Eso causó realmente bastantes problemas de implementación, pero vemos cómo en el caso de los dos ministerios la ejecución de los bonos supera el 90%. Donde empiezan los problemas es en los gastos de salud, donde de un presupuesto de más de 2.000 millones se ha ejecutado apenas la cuarta parte, 24%. ¿no? Ese es un problema, no de ahora, es un problema estructural del Ministerio de Salud para gastar, ¿no? Siempre y tradicionalmente desde hace 30, 40 años ha sido el ministerio que ejecuta la menor parte del presupuesto, y eso quizás en buena parte explique muchos de los problemas que hoy tenemos en temas de déficit de camas, déficit de UCIs y otros tipos de cosas. Siguiente, por favor. Eso en la parte del gasto público. El segundo grupo de medidas, las medidas tributarias. Las que se han aprobado las he agrupado en 4 tipos.
aplazamiento de declaraciones y pagos, el primer grupo, creo que es el número más grande de medidas, reducción de pagos a cuenta, reducción de carga tributaria, que es en verdad lo relevante para las empresas, y otras medidas. Pasemos a explicar en algún detalle estas. Siguiente, por favor. El aplazamiento. El aplazamiento ha ido fundamentalmente para empresas medianas, pequeñas y microempresas. Es decir, se ha aplazado obligaciones para contribuyentes que en el año 2019 vendieron menos de 21 millones de soles. Y esta prórroga en realidad es de unos cuantos meses. Por ejemplo, en la actualidad, las obligaciones de febrero y marzo, que obviamente no se pagaron con el inicio de la cuarentena, se tienen que pagar ahora en el mes de julio, a menos que se vuelvan a prorrogar. Ya hubo una prórroga anterior, antes era junio, ahora se pasó para julio. Las de abril y mayo, y ojo que son de 2 meses en 2 meses, se han prorrogado a agosto, y así sucesivamente, las de junio y julio a septiembre, y las de agosto en octubre. Esto quiere decir que las obligaciones de septiembre se pagarían junto con las de agosto en octubre. Es decir, como está diseñado el sistema de aplazamientos, significa, ceteris paribus, si termina la cuarentena en junio, a partir de julio, todas las medianas, pequeñas y microempresas tendrían que pagar impuestos de 2 meses atrasados en un mes. O sea que cada mes van a estar tributando por 2 meses, ¿no? Eso me parece un poco, digamos, gravoso, pero de alguna forma muestra la preocupación del gobierno, quizás excesiva, por el déficit fiscal. Lo lógico sería que estas prórrogas se prolonguen hasta a lo largo del año y hasta los primeros meses del próximo año. Pero como están diseñadas, son gravosas para los contribuyentes y obviamente no van a significar costo fiscal alguno en el año en términos de prórroga. En términos de menor venta y de menor ingreso, sí, pero en términos de prórroga o de liquidez o de facilidades que se otorgan a los contribuyentes no va a haber un costo para el fisco, ¿no? Se va a saldar dentro del mismo año. Siguiente, por favor. En términos, el segundo tipo de medidas, reducciones o suspensiones de pagos a cuenta. Como ustedes saben, el impuesto a la renta, porque esto se refiere fundamentalmente a renta, se paga en 12 cuotas en el año y se regulariza en el mes de marzo, abril del año siguiente. Entonces, ¿qué ha dispuesto aquí el MEF? El MEF ha dividido a los contribuyentes en 3 tipos, ¿no? Algunos cuyos ingresos no han disminuido van a seguir pagando pagos a cuenta normales. Otros, si sus ingresos disminuyeron hasta en 30%, cada contribuyente definirá. A esos, el pago a cuenta normal, que debería salir aplicando el factor, el coeficiente que viene del año anterior, a ese monto se le va a multiplicar por este número medio sofisticado, que es 0.5846. Y si un contribuyente declara que sus ingresos han disminuido más de 30%, a ellos se les va a suspender el pago a cuenta. En cualquier caso, esta es también una medida de liquidez, porque finalmente el impuesto que le corresponda pagar al contribuyente lo va a terminar pagando en la regularización de marzo-abril del próximo año. O sea, esto es una medida simplemente para promover la liquidez y no va a tener un costo fiscal en términos de déficit, se propone para el próximo año, o en términos de aumento de deuda. Tercer tipo de medidas. Siguiente, por favor. Reducción de carga tributaria. Estas son las únicas medidas tributarias que impactan desde el punto de vista discrecional en el déficit público, ¿no? En el déficit del sector público. Una bien leve, las empresas si generan pérdida en cualquier año, pueden compensar esa pérdida en 4 años siguientes. ¿Qué aprobó MEF?
porque este año la pérdida va a ser muy grande, podrán compensar esa pérdida no en 4, sino en 5. Bien leve la medida. En realidad todos los países permiten a una empresa que si genera pérdida en un año, la pueden compensar en 10, 15, 20 años hasta que se agote la pérdida, ¿no? Entonces aquí MEF amplió, Osuna amplió de 4 a 5. Dada la severidad de la crisis, ameritaba que la pérdida del año pudiera ser compensada hasta terminarla, ¿no? Pero no, simplemente, nuevamente, una medida bien tímida. La siguiente es quizás la medida más interesante, depreciación. En términos generales, la inversión privada, que acabo de ver que se está el IPE proyecta una caída de la inversión privada de 20% este año, ¿no? O algo más, no, eso es pública, privada 41%. Bueno, el 60% de la inversión privada que se haga, si corresponde a construcción de edificios o a construcción de plantas, que dudo que alguien se anime a construir un edificio o una planta en el 20 o en el 21, esa, en lugar de depreciarse como es normal a una tasa de 5%, es decir, se deprecia una construcción de ese tipo, se deprecia en 20 años, se va a poder depreciar en 5 años, a razón de 20% por año. Y luego, cualquier inversión en maquinaria y equipo, procesamiento de datos y vehículos que se haga en el 20 y en el 21, digamos, en maquinaria y equipo, hoy se puede depreciar en 10 años, en el 21, o sea, con el nuevo régimen, esa inversión que se haga este año o el próximo se va a poder depreciar en 5 años. Bien, esta quizás, pese a la caída de la inversión, digamos, me parece una de las medidas más interesantes y la única que tiene un costo fiscal relevante en términos discrecionales. Siguiente, por favor. Y luego hay otras medidas complementarias, como el hecho que se liberaron las detracciones anticipadamente, es decir, en lugar de poder disponerse en abril o mayo, se pudieron disponer en marzo. No hay gran tema aquí, pudiste tener tu liquidez con anticipación. Han reducido la TIM de 1.2 a 1% mensual, nuevamente una medida bastante tímida, es decir, una TIM anual de 12% es bien elevada en las actuales circunstancias, y luego se ha aprobado un fraccionamiento especial con una tasa anual del 4.8% en lugar del 9.6%. Ese es todo el paquete de medidas tributarias, que sería el segundo grupo de medidas dentro de lo que es, junto con el gasto público que expliqué, toda la parte de política fiscal. Luego viene las medidas más crediticias, monetarias, en el siguiente. Aquí voy a pasar, por favor, si pudiéramos ver la siguiente diapositiva, rápidamente también, porque ya Diego explicó el tema de reactiva, y ya hoy hasta ayer eran 29.600 millones, ya hoy se ha completado los 30.000 millones, a estas tasas de interés bastante bajas. El siguiente, por favor. Me detengo un ratito en el FAEMIPE, porque el FAEMIPE tuvo dos fases. Una primera fase en donde los montos no se subastaron. Una primera fase en donde, digamos, hubo una asignación discrecional del crédito y en donde el grueso del crédito a las entidades financieras fue utilizado para reprogramar deudas y para refinanciar deudas. En ese sentido, la tasa de interés promedio de esta primera fase fue cerca del 40%. Esta primera fase se colocaron casi 1.400 millones. Fue la fase, en términos de magnitud, la más importante. Luego se corrigió y vino la fase 2. En esta fase 2 sí se optó por la subasta, es decir, se tomó el aprendizaje de reactiva y obviamente las tasas cayeron significativamente y se ha colocado ya 440 millones a tasas de entre 3.7 y 4.9%, una diferencia abismal de tasas con primera fase. Importante que se haya corregido, pero
sí es cierto que en términos de magnitud la primera fase sigue siendo mucho más importante. Por favor, la siguiente diapositiva. El tercer grupo de medidas es la utilización de otros instrumentos, básicamente disposición del ahorro privado. Como ustedes saben, aquí han sido básicamente dos: la liberación de fondos de AFPs y de CTS, que desde el punto de vista económico, esa liberación puede ser usada para consumo, puede ser usada para pago de deudas, o puede mantenerse como ahorro de libre disponibilidad. Ojalá que más para lo último. Ninguno de los tres usos significa que ni el déficit ni la deuda se van a afectar, porque es ahorro privado. Su impacto en el corto plazo en la demanda agregada, nadie lo ha medido. Pronto tendremos datos afectados porque se está disponiendo de parte de la riqueza de las familias. En resumen, por favor, la siguiente diapositiva. ¿Cuánto impactan estas medidas? O sea, ¿cuánto es el monto de la factura? ¿No? He usado la metodología que acaba de publicar, recordarnos el Fondo Monetario en el Fiscal Monitor, ¿no? Y el fondo nos señala claramente que solo el gasto adicional o la reducción de carga tributaria tiene impacto en el déficit de corto plazo, o sea, hoy y quizás el próximo año, ¿no? Es decir, más gasto obviamente reduce el resultado económico y aumenta la deuda. Y el aplazamiento de impuestos en el hoy reduce deuda, reduce déficit y aumenta deuda, pero si, como hemos visto, el aplazamiento se cierra en el mismo año, entonces el corto y el mediano coinciden. O sea, en el mediano, uno cuando mejora déficit y disminuye deuda. Si ambas operaciones se dan en el año, el aplazamiento no va a tener un impacto en el déficit fiscal. Los préstamos y las garantías, como he señalado, no afectan deuda ni déficit en corto plazo. En mediano plazo, las garantías van a afectar déficit en la medida en que el préstamo no se pague, ¿no? Y hay una contingencia que va a sumar al déficit futuro y eso no se puede cuantificar hoy, es una contingencia importante, sí. Usando esta metodología, he cuantificado, en la siguiente, por favor, digamos, y he hecho una comparación, en donde MEF indica que aprobó medidas por 110.000 millones, que equivalen al 14.5% del paquete de 17, esto está dividido en tres partes. En el campo tributario, de 16.000 millones, que básicamente son aplazamientos, lo que impacta en déficit es depreciación acelerada, que es 0.3% del PBI. Lo que impacta en déficit es gasto público, que vimos que era 1.2% del PBI. Esto quiere decir que el paquete fiscal discrecional aprobado por el gobierno alcanza solo el 1.5% del PBI, ejecutado al día de ayer 1.1%. Y aquí está una de mis principales observaciones a la respuesta de política económica. Me parece que, dada la magnitud de la crisis, el paquete fiscal es aún pequeño, muy pequeño, diría yo. La parte 2 de los 64.000 millones que es préstamos, se han colocado 30.000, ya ha llegado a beneficiarios finales, según dato del BCR, 20.460 millones, es 2.8, FAEMIPE está cuantificado. Por lo tanto, y obviamente la parte de uso de ahorros o de liberación de CTS no las tomo como costo del gobierno, ¿no? No las tomo ni siquiera como impacto en la economía en el corto plazo, ¿no?
Y entonces estoy hablando de un paquete económico aprobado global como total referencial, porque obviamente no se puede sumar las medidas de política fiscal con medidas de crédito, o sea, el crédito no lo puedo sumar al gasto público, pero hay una suma referencial, digamos, ¿no?, de 10.4% y una ejecución efectiva de todo el paquete del gobierno de 4.2%. Entonces, creo que junto a esta duración larga, total, estricta de la pandemia, como explicación a la caída del 12% del producto estimada por el Banco Mundial, un segundo factor es que el paquete del gobierno es muy tímido. Por favor, la siguiente diapositiva ya para ir cerrando. Mis reflexiones finales, ¿no? Como hemos señalado, tanto Diego como yo, la economía peruana está enfrentando un shock de oferta y un shock de demanda. Por el lado de la oferta, vamos a depender de la evolución de las cifras de la pandemia. Aún no sabemos si hemos llegado a la cumbre. Por el lado de la demanda, la caída de los ingresos y la elevación del desempleo van a afectar a la demanda interna. Y la demanda externa podría ser un motor importante de recuperación. Ya se ha comentado que la bolsa a nivel mundial, las bolsas han rebotado, el precio del cobre está en muy buen nivel pese a la caída de hoy. En la medida en que la producción de las minas se restablezca, va a mejorar mucho los ingresos por el lado del sector externo, ¿no? Frente a esta crisis de una magnitud severísima, mi conclusión es que la política fiscal no es lo suficientemente expansiva que debería ser, o por lo menos hasta fin de año no se avisora que sea lo suficientemente expansiva que debería ser. Y esto me preocupa porque eso va a agudizar la recesión si la política fiscal no es lo suficientemente expansiva que debería ser. Y por lo tanto, eso va a agudizar la caída de ingresos que se genera no por medidas discrecionales, sino por esta agudización de la recesión. Es decir, este déficit y esta deuda van a crecer, sí, pero por caída de ingresos endógenos y no por expansión de gastos. Y creo que esa mezcla no es la más adecuada en las actuales circunstancias. Porque finalmente, ¿para qué es nuestra fortaleza fiscal? O sea, si el 10% del PBI que tenemos ahorrados en el BCR, no solo Fondo de Estabilización Fiscal, sino ahorros globales del gobierno, no se utilizan para una mayor expansión fiscal, y claro, el debate aquí va a ser el Estado no es capaz de gastar. Bueno, si todos coincidimos en que el Estado no es capaz de gastar, entonces deberíamos ser más expansivos en el lado de las transferencias, ¿no? O sea, porque eso a su vez, o deberíamos haber sido, quizás hoy sea ya un poco tarde, ¿no? O sea, una fortaleza que no se usa no es fortaleza. Siguiente, por favor. En el mediano plazo, para cerrar, con esto cierro. ¿Qué tenemos en el mediano plazo? Algo que precedió a la pandemia. Nuestra presión tributaria históricamente baja, por debajo del promedio de América Latina. Eso era ex ante. Esta crisis va a hacer que la recaudación caiga al menos en 30.000 millones. El Consejo Fiscal lo acaba de decir y sí tengo una coincidencia con ellos en el límite inferior. Esa caída endógena va a incrementar déficit y deuda. Además, COVID-19 ha desnudado una serie de problemas estructurales. Paupérrimo sistema de salud pública, lo hemos visto todos, la informalidad que Diego comentó, el bajo nivel de bancarización que generó problemas en el pago de bonos, las debilidades del sistema de pensiones, hoy cuestionado por casi todos, de una forma u otra,
y ausencia de mecanismos de protección frente al desempleo. Estos problemas estructurales tienen que ser resueltos en breve. O sea, la solución tiene que diseñarse en breve, la solución puede tomar años, pero no queremos que nos agarre la siguiente pandemia con los mismos problemas estructurales. Por eso, el próximo quinquenio, en donde coincido con Diego, se agrega un riesgo adicional, que es el riesgo político. El próximo quinquenio va a ser clave, va a requerir un incremento de ingresos públicos. No solo para cerrar la brecha, no solo para prevenir que la deuda no aumente, para resolver los problemas estructurales que esta pandemia ha desnudado. Entonces si no queremos que nos vuelva a pasar, vamos a tener que cruzar los dedos, primero, para que podamos elegir un gobierno razonable, y segundo, para que podamos hacer una reforma fiscal, no solo tributaria, una reforma fiscal profunda, que evite que, como se ha señalado en esta tarde y noche, seamos el país que tiene los peores resultados en términos de salud y a la vez los peores resultados en términos de la economía, ¿no? Eso es todo lo que tenía que comentarles el día de hoy. Luis, qué interesantes reflexiones con las que nos dejas, la verdad, y creo que perfectamente encajan con la presentación que nos precedió, que desarrolló muy bien Diego. Yo me quedo con algunas ideas que tú has mencionado. Primero, y lo vi también en el reporte del Consejo Fiscal, hay ya una necesidad de hacer una reforma estructural en términos fiscales. Tú lo has proyectado como algo, como una tarea pendiente que ves que necesariamente tengamos que hacerla en los próximos 5 años, y ahí el sector político va a jugar un papel importante. Y la segunda idea, está en base a un análisis bastante meticuloso que nos has bien demostrado, que el paquete fiscal ha sido bastante tímido, bastante tibio, y ahí un poco recogiendo experiencias de otros países en las que las medidas parecen más agresivas. Alemania, por ejemplo, ha disminuido la tasa del IGB, un poco tratando, con por supuesto la promesa de volverla a restablecer en algunos meses, tratando de estimular el consumo ahora, precisamente con el conocimiento que los precios subirán en el futuro, u otros mecanismos pues, que están dentro de la artillería de la política tributaria, como incluso si quisiésemos ser un poco más agresivos, como tú bien has mencionado, con las pérdidas tributarias, no solo agregar un año, como bien lo mencionaste, sino mucho más para la amortización de la pérdida que se produjo ese año, o por qué no ir a esos sistemas un poco más, como dije, agresivos, mediante los cuales existe esta posibilidad de las pérdidas tributarias retroactivas, en las que tú amortizas hacia ejercicios anteriores, recuperando, haciendo cash o efectivo los impuestos pagados en años anteriores, porque de alguna manera tomas la pérdida actual para compensar utilidades ya declaradas en años anteriores, teniendo la posibilidad de obtener algunas devoluciones a través de ese mecanismo. Con lo cual, dos cosas que sin duda van a generar una mayor discusión. La mayoría de las preguntas que nos hacen los asistentes va precisamente en relación a qué entonces tocaría hacer, pero esa será una conversación que nos vuelva a reunir en una próxima fecha. Yo les quiero dar algunos segundos para algunas reflexiones finales, sabiendo que tienen otros compromisos que atender. Diego, por favor, tú en primer lugar, y luego Liz, para ir cerrando con esta presentación. Sí, yo, digamos, en medio de esta coyuntura difícil, y quizás los números no apoyan tanto al optimismo, pero sí quisiera, digamos, dejar el mensaje general de que de esto eventualmente vamos a salir. La gran mayoría de países ya están viendo una estrategia de salida. A nosotros ciertamente nos ha agarrado más duro, y además nos ha agarrado en un contexto de cambio político que podría ser todo más complicado. Digamos, un poco podría ser discurso más de congresista acá, pero
pero o sea, sí es importante que tengamos que en verdad estamos absolutamente todos metidos en esto y que las decisiones que tomemos como empresa, como Estado, como, no sé, periodista, como quieras verlo, en las siguientes semanas, yo de verdad sí creo que van a ser críticas para los siguientes meses y no años. Y la historia peruana, yo creo que va a estar viendo con bastante atención lo que hicimos o dejamos de hacer ahora. Muchas gracias además por la invitación y encantado de estar acá. Gracias además gracias a los asistentes también. Gracias, Diego. Sí, por favor, tus reflexiones finales. Sí, también quisiera yo aquí dar un mensaje de esperanza recordando un hecho histórico. En 1991, luego de estos 3 años de caída de casi 30% del PBI, todas las fuerzas políticas del Congreso, por consenso, votaron por la reforma tributaria más importante que se hizo en nuestro país, que incluyó la creación y el fortalecimiento de la SUNAT, la simplificación de los impuestos, la eliminación de todos los impuestos y nos quedamos con 5 impuestos nada más. Eso fue posible porque el sistema tributario había colapsado y la recaudación había caído a 7% del PBI y los niveles de corrupción eran muy elevados en la Dirección General de Contribuciones. Yo creo que el 2021 vamos a estar en una situación también de casi colapso de la recaudación y se va a requerir un consenso de las fuerzas políticas para apoyar al Poder Ejecutivo de turno para hacer una reforma importante. Y como he señalado, no solamente vamos a requerir una reforma tributaria importante, vamos a requerir reformas importantes en varios campos, en la salud, en las pensiones, en la política laboral. Entonces, ojalá que esta crisis se convierta en una oportunidad para que en el 2021 podamos hacer cosas importantes para nuestro país. Bueno, solamente me queda dar por clausurado el evento gracias a los asistentes que nos han acompañado hasta ahora en la transmisión. Nuevamente, gracias Diego, gracias Luis, gracias por la presentación, los iluminados comentarios y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, Diego, gracias. Hasta luego. Chao. Chao.